asistencia y agradecer al doctor Vicent Guillem, que ha hecho un gran esfuerzo para venir aquí, además con el calor de hoy. Es un honor para Slow Food Terres de Lleida pues tener aquí al doctor Vicent Guillem, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, y trabaja en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínic Universitari de Valencia. Él investiga la predisposición genética al cáncer en concreto y también pues es mucho investigador en el origen emocional de la enfermedad, que es el tema que hoy nos ocupa, un tema interesante y que nos da otra visión, otra dimensión en cuanto al origen y al análisis de las enfermedades. Entonces ya, como hace un poquito que esperamos, ya sin más demora, pues le cedo la palabra y espero que nos guste. Primero agradecer pues a los organizadores de la FIRA pues la invitación y a todos vosotros pues por estar aquí y haber esperado pacientemente pues todo este tiempo, ¿no? Perdonad, venimos de lejos y nos ha costado un poco llegar, pero espero que la charla os resulte lo suficientemente interesante. Se titula El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades físicas, y esto incluiría enfermedades como el cáncer, tienen que ver con la existencia de conflictos emocionales, y vamos a intentar un poco en la primera parte de la charla pues explicar cómo un conflicto emocional se puede convertir en una enfermedad física. Y en la segunda parte de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Esto me va a servir un poco para hablaros de un libro que he escrito que se llama Las leyes espirituales, y espero pues que a partir de hoy, pues si no lo conocéis, os surja la curiosidad. Para empezar un poquito la charla en esta primera parte, pues querría hablar un poquito de cómo ve el cáncer la medicina convencional. Tenía un vídeo aquí, pero no sé si se va a llegar a ver, porque cuál es incompatible con... Bueno, lo explicaré de palabra un poquito. El cáncer es un crecimiento de células descontrolado, es decir, si pudiéramos verlo a través del microscopio, aquí sí que llegamos a ver ahí abajo unas células de color azul que están creciendo por encima de lo normal. Esto sería el cáncer, un crecimiento descontrolado de células. ¿Por qué ocurre eso? Pues la medicina lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podemos decir que los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar, y si esos planos se alteran puede ocurrir o que la célula se muera o que pierda el control sobre su división. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen estas alteraciones, por ejemplo la radiación nuclear, y algunos agentes químicos, por ejemplo, que están presentes en el humo del tabaco, pero en muchos casos no se ha encontrado ningún tipo de exposición física o química que justifique la presencia de esas alteraciones genéticas. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues básicamente intenta destruir esas células en división, y para ello utiliza tratamientos que también atacan al ADN. El problema de esos tratamientos es que no distinguen entre las células tumorales y las células sanas, afectan a todas, y eso hace que los efectos secundarios de esos tratamientos pues sean también muy severos, por todos conocidos, no hace falta que me extienda mucho. Sin embargo, pues la mayoría de personas se someten a esos tratamientos pues con el convencimiento de que es el mal necesario por el que hay que pasar pues para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté si esto realmente era así, si existía un beneficio terapéutico suficientemente importante como para justificar pues someterse a esos tratamientos tan duros. Y para contestar a esa pregunta quiero mostrar una gráfica que representa la evolución de la mortalidad por cáncer. Estos datos son datos de España, y en el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer. Es la gráfica que veis en azul clarito. Y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que hay un incremento en la población, pues para el año 2000 se preveía que un poco más de 80.000 personas murieran de cáncer, que es la gráfica que veis en azul oscuro. Sin embargo, el dato real del año 2000 es este que veis en color rojo. Ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. De hecho, la tendencia
respecto a la mortalidad por cáncer no está disminuyendo. Es decir, la mortalidad por cáncer más o menos se está manteniendo con ciertos altibajos. Hay un artículo en una revista que se llama Annals of Oncology, que ha repasado la evolución de la mortalidad por cáncer en toda Europa, y excepto algunos países como Alemania, la mayoría de países o se mantiene igual o incluso se incrementa. Entonces realmente uno se plantea hasta qué punto están siendo efectivos esos tratamientos, si hay tantos avances científicos, tantos descubrimientos nuevos en el cáncer, ¿por qué eso no repercute en una disminución de la mortalidad por cáncer? Es lo que uno se puede preguntar. De hecho, este tema de hasta qué punto están siendo de efectivos los tratamientos no es algo que me pregunte yo solo. Hay mucha gente que se lo plantea, y a nivel científico gente pues muy relevante, mucho más de lo que lo pueda ser yo. Por ejemplo, el doctor Tim Hunt, bioquímico y premio Nobel de Medicina en el año 2001. A él le preguntan sobre su opinión sobre los tratamientos del cáncer y él contesta: salvo excepciones, los tratamientos farmacológicos contra el cáncer no tienen mucho éxito. La quimioterapia no es muy efectiva en general. No se centra en las células cancerígenas, sino que afecta a todas. Se te cae el pelo y te sientes enfermo. La quimioterapia es una terapia poco racional. Y además añade: algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estemos dando los pasos correctos. Creo que ese algo que falta es investigar cómo influye la parte emocional del ser humano en la salud y por tanto también en la enfermedad. Por eso ahora vamos a empezar a hablar de eso, sobre todo empezando por el trabajo de un doctor alemán, el doctor Hammer, que para mí es uno de los pioneros en esa investigación, y sus descubrimientos, pues la verdad es que respecto a la relación entre las emociones y las enfermedades, tienen mucho que ver con su historia personal. Él trabajaba como jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, es decir, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico, como veremos, tiene mucho que ver con los descubrimientos que él hará después. Ese hecho trágico tiene que ver con lo que le pasa a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis aquí. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando hoy. Pues tiene que ver porque después de este hecho tan trágico, el doctor Hammer y su mujer desarrollan un cáncer, él de testículo y su mujer de mama. Es decir, simultáneamente, los dos padres, después de este hecho tan trágico, desarrollan un cáncer. La mujer acabará falleciendo, el hijo, tras varios meses en coma, también fallece, y en ese estado de cosas, el doctor Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde él dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto emocional que vivieron con la pérdida de su hijo. Él se pregunta: ¿no puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas con cáncer pueda haber algún tipo de conflicto, de trauma emocional muy duro, semejante a como me pasó a mí y a mi mujer? Como está en una buena posición en su hospital, se dedica a entrevistar a pacientes con cáncer, preguntándoles sobre su vida emocional. Además les hace una serie de pruebas médicas, biológicas, que él considera oportunas, y tras una investigación que dura muchos años, donde él analiza cientos de miles de casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de las primeras conclusiones, que inicialmente enuncia como la primera ley de hierro, dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Luego él cambiará esta definición para hacerla más global y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando se produce una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida. Es decir, es una respuesta, digamos, de defensa
del cuerpo cuando el cuerpo observa que se ha producido algún tipo de carencia que es grave para la continuidad de la vida. Luego pondré un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Vamos a seguir hablando un poquito de otros descubrimientos que el doctor Hammer hizo, y otro de ellos es que él se da cuenta que cuando se produce un conflicto psicológico, ese conflicto produce una alteración a nivel cerebral, y esta alteración es una alteración eléctrica, electromagnética, que es posible detectarla a través de un escáner cerebral, de un TAC. Aquí veis la imagen del TAC de un paciente, y la alteración es una alteración, como digo, es eléctrica y tiene forma de círculos concéntricos. No sé si llegáis a observar aquí, este sería el centro de la diana, y aquí los círculos concéntricos. Tal vez en otra imagen de otro paciente se observe mejor. Aquí tenemos el centro de esa diana y los círculos concéntricos, en este caso abarcando casi toda el área cerebral. El doctor Hammer dice que dependiendo de la intensidad del conflicto emocional, lo será la intensidad de esta alteración y también la gravedad de la enfermedad. Es decir, conflictos emocionales más intensos producen alteraciones a nivel eléctrico más extensas y enfermedades más graves. Además, el doctor Hammer descubre que el lugar donde aparece esa alteración en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él tiene una especie de mapas cerebrales donde sitúa cada conflicto en qué parte del cerebro afectará y qué órgano está relacionado con esa parte del cerebro. Un ejemplo de esa correspondencia entre el tipo de conflicto emocional, lugar donde impacta en el cerebro y órgano que luego desarrolla la enfermedad, vamos a ponerlo utilizando como ejemplo el cáncer de mama glandular, el que afecta a la glándula mamaria. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración se produciría en el cerebelo, que es ese órgano que veis coloreado de color rosa. Si hiciéramos una sección del cerebelo de esta manera y lo mostráramos así, veríamos la imagen de aquí abajo, en amarillo y naranja, y ahí tenéis marcados los dos lugares donde aparecería la alteración eléctrica, que se llama foco de Hammer, cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Si aparece en el lado izquierdo del cerebelo, la mama afectada es la derecha, y viceversa. ¿Por qué el lado contrario? Pues porque los hemisferios cerebrales están conectados con el lado contrario del cuerpo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral, por ejemplo, que afecta al hemisferio derecho, es el lado izquierdo el que se queda paralizado. Pues esa correspondencia entre hemisferios cerebrales y lados contrarios del cuerpo también se pone de manifiesto en estos casos. Para el doctor Hammer no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades, que pueden ser enfermedades que cursan como una destrucción del tejido, por ejemplo las úlceras, o enfermedades donde se produce